Bienvenidas y bienvenidos a Somos Energía, tu canal de física y química. Mi nombre es David Gascón y estoy encantado de empezar esta nueva andadura sobre formulación orgánica, una lista de reproducción que nos llevará por todo y cada uno de los grupos funcionales de la química orgánica. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Bien, la química orgánica y el átomo de carbono. Vamos allá. Las sustancias que tenemos en física y química son orgánicas e inorgánicas. Dentro de la orgánica nos encontramos con la química orgánica, que es la encargada de las moléculas que mayormente están constituyen lo que son los seres vivos. La inorgánica está dentro del reino de los minerales y se le llama química inorgánica. Pero aquí nos ocupa lo que es la química orgánica. Química orgánica que tiene un montón de moléculas que están relacionadas con una forma de nombrarse. A esa forma de nombrarse se le llama formulación orgánica. Y evidentemente se caracteriza por la presencia del carbono. El carbono es un elemento tetravalente, quiere decir que se une a cuatro, tiene capacidad de unirse a 4 elementos y es súper importante en el mundo de la formulación orgánica, puesto que está presente en todos los compuestos de química orgánica. Bien, pues conocidos más de 6 millones de compuestos de átomos de carbono. Impresionante. O sea, esto se conoce muchísimo. Y claro, ¿a qué se debe esta abundancia? Según lo que pone aquí, la capacidad de unión covalente, como he dicho, son 4, la capacidad de unión que tiene el carbono, 4 enlaces, dice a otros átomos de carbono, llegando a formar cadenas ramificadas, es decir, con moléculas bastante grandes de carbono, y ciclos. Ciclos significa que se forman en ciclo alcano, ciclo butano, es decir, ciclos significa que son cadenas de carbono que están como enlazadas entre sí y que cierran un ciclo, ¿vale? Una cosa es una ramificación, como una rama de un árbol, y otra es por un ciclo, es decir, una cadena que está cerrada en sí misma, con 4 átomos de carbono, 5 átomos de carbono, etcétera, etcétera. Bueno, no os preocupéis porque todo esto lo vamos a ver en esta lista de reproducción. Evidentemente, todo esto configura la química del carbono. ¿Cómo se representan las moléculas orgánicas? La primera fórmula, la forma que se representa es con una fórmula empírica, que como aquí dice, indica qué átomos forman la molécula y en qué proporción están. Es decir, las moléculas orgánicas que están compuestas por carbono e hidrógeno, si tú a este N le das un valor desde 1 hasta 20, pues tú tendrás una fórmula en la que tienes un número de átomos de carbono, ¿vale? Y otro número de átomos de hidrógeno. Bien, esta es una forma genérica, ¿vale? Pero hay muchas más formas. Pero normalmente no nos dan la fórmula empírica, ¿vale? Porque para formular pues se necesitan más cosas. También tenemos una fórmula molecular. Dice, indica el número total de átomos de cada elemento en la molécula, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, pues directamente la fórmula molecular dice que tiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Fácil. La fórmula semidesarrollada, esta la solemos utilizar bastante. Dice, en ella se indican los enlaces entre los átomos de carbono. Como podéis ver, aquí tenéis un guioncito, ¿lo veis? Eso significa que este carbono está enlazado a este carbono, ¿vale? Y luego este carbono a su vez a 3 hidrógenos. Como he comentado, el carbono es tetravalente, lo que indica que tiene 4 enlaces. Si os dais cuenta, este enlace que estoy apuntando aquí es uno de ellos, y luego tenemos 3 hidrógenos también unidos al carbono. Pero la fórmula semidesarrollada se pone así, ¿vale? No os preocupéis porque nos vamos a hacer muchísimas, ¿vale? Bien, la fórmula desarrollada, pues como podéis ver, exactamente he puesto en fórmula desarrollada este mismo compuesto que lo llamamos butano. Pero cuidado, no me hagáis caso a esa palabra, se llama butano porque tiene 4 átomos de carbono. Pero ahora os diré cómo memorizar todo eso. Bien, como podéis ver, estos 4 átomos de carbono se unen y veis que este carbono tiene un enlace carbono-carbono y 3 enlaces carbono-hidrógeno.
¿vale? Y así podéis verlo en todo lo demás. Bien, seguimos. La fórmula estructural o tridimensional, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, como podéis ver, estas formas no representan realmente cómo se disponen los átomos en la molécula. Pero sin embargo, en la fórmula estructural sí. Y esto normalmente en los laboratorios suele haber un modelo molecular, que como podéis ver yo les he hecho una foto en la que tenéis, pues se pueden formar pues, muchísimos compuestos, ¿de acuerdo? Y bueno, está interesante jugar con ello y saber cómo tridimensionalmente una molécula se puede formar en las tres dimensiones como en realidad está. Bien, la clasificación de los compuestos orgánicos, ahí la tenéis, para darle al pause y podéis copiarla. Estos son los grandes bloques en los que nos vamos a basar toda esta lista de reproducción. Os voy a ser sincero, la amplia mayoría de los compuestos los vamos a ver en hidrocarburos, porque luego los demás pues son, algunos son de muy poco contenido teórico. Donde está toda la base o el 80% de la base de la química orgánica está en los primeros, que son los hidrocarburos. Es decir, alcano, alqueno, alquino, ciclo y aromático. En estos primeros, sobre todo en los alcanos, nos vamos a dedicar el mayor tiempo de toda la formulación. ¿Por qué? Porque esos son los que representan, por así decirlo, las reglas fundamentales para nombrar un compuesto orgánico. Pero bueno, ahí tenéis el esquema general de todos los compuestos orgánicos. Los hidrocarburos, como su propio nombre indica, son compuestos únicamente formados por carbono e hidrógeno. Hidro de hidrógeno, carburo de carbono. Alcano, alqueno, alquino, ciclo y aromático. Tenemos esa combinación de distintos compuestos. Ya lo veremos uno a uno, no os preocupéis, no tengáis prisa, porque esto es poco a poco como llega a nuestro cerebro. Y tampoco os preocupéis por no os preocupéis por memorizar todo esto. Lo vais a conocer porque continuamente vamos a estar diciendo estos términos en los vídeos de teoría y luego los muy importantes vídeos en los que hago ejercicios con todos vosotros y vosotras, ¿vale? Muy bien. También tenemos los halogenuros de alquilo, que si habéis visto un poquito la formulación inorgánica ya sabéis que los halógenos son los átomos que hay en la última columna de la tabla periódica a la derecha antes de los gases ideales, ¿vale? Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Bien, no os preocupéis si no habéis visto inorgánica, que lo normal es que sí haya sido que la hayáis visto. Aquí tenéis los halogenuros de alquilo. ¿Compuestos oxigenados? Pues ¿qué va a ser? Pues compuestos orgánicos que van a tener en sus moléculas oxígeno. ¿Compuestos nitrogenados? Pues ¿qué van a ser? Compuestos orgánicos que tienen en su estructura nitrógeno. Vale. Los compuestos oxigenados son alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y sales. ¡Buah! No os preocupéis por todos esos nombres. Vosotros copiadlos y tenedlo en cuenta porque cuando lleguemos a compuestos oxigenados vamos a verlos todos uno por uno. Luego, compuestos nitrogenados son amina, amida y nitroderivados. Tranquilo, lo mismo digo. No os preocupéis, no hace falta memorizarlo ahora, sí, cópialo en tu libreta y tenlo ahí para que cuando vayamos a esos compuestos, pues ya está. Y luego finalmente otros compuestos, pues con azufre, heterociclo, es decir, que forman varios ciclos en sí. Daros cuenta de que la combinación de carbono e hidrógeno con 4 enlaces puede ser abrumadora, tan abrumadora que para eso está la formulación orgánica, para saber cada uno de los compuestos qué reglas vamos a seguir para nombrarlos, porque algunas cadenas son bastante grandes. Pero no os preocupéis, porque aquí os vais a enterar de todo. Y me voy a implicar muchísimo en que lo aprendáis. Bien, pues comenzamos con el primer bloque, que son los hidrocarburos. Atención, no os asustéis porque es que los hidrocarburos, como he dicho anteriormente, es impresionante la cantidad de hidrocarburos que puede llegar a haber. Pero no os abruméis cuando yo le dé otra vez a que aparezca la lista de hidrocarburos, ¿vale? No os preocupéis. Dice, son los que están compuestos solamente por carbono e hidrógeno. Qué sencillo parece, ¿no? Pues
Ahí va. No os preocupéis. 1, 1, 1, 2. Centraros. Aquí, en el 1, 1 son acíclicos o de cadena abierta. Es decir, se llaman de dos maneras, pero quedaros con lo de cadena abierta. Es decir, que es una cadena que tiene un extremo y un final. Cuando es cadena cerrada, ese final y ese extremo se van a unir, ¿vale? Que son el segundo grupo que veis aquí. Los que más vamos a estar hablando son de saturado o alcano, ¿vale? Con un enlace entre sí. Y luego cuando son insaturados son cuando tienen doble y triple enlace. Esos van a ser los primeros 3 vídeos que vamos a ver. Bueno, 3 vídeos, o sea, 2 vídeos de teoría y 2 vídeos de problemas. Y ahí es donde está la base del conocimiento de casi toda la formulación. Pero luego vamos a ir incluyendo todos los compuestos y grupos funcionales. Así que mucha paciencia sobre todo con estos alcanos porque vamos a ir muy poco a poco y vamos a aprenderlo muy tranquilamente. Así que no os preocupéis, que para eso estoy yo y me podéis preguntar por supuesto en clase. Bien, pues de los saturados, quedados con los que están alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos tienen un enlace simple, es decir, que solo se forma un enlace entre carbono y carbono. Alquenos, doble enlace carbono-carbono y alquinos, triple enlace carbono-carbono. No os preocupéis porque vamos a ver uno a uno. Luego los ciclos, pues como he dicho, los extremos de esas cadenas ramificadas se unen y forman un ciclo, ¿vale? Esos ciclos pueden ser ciclos alcanos, ciclos alquenos, ciclos alquinos, con simple enlace, doble enlace y triple enlace, como he dicho anteriormente, con los de cadena abierta, y aromáticos, que son monociclos, ¿vale? Y policiclos. Pero tranquilos que los aromáticos ya veréis qué chulos están. Pero no os preocupéis por esos nombres tan raros y tan nuevos para vosotros. Soy consciente de ello. Así que vamos a seguir trabajando. Empezamos por los más sencillos. Los alcanos, que son los de cadena simple, ¿vale? Una cadena abierta y con simples enlaces. Dice, en ellos todos los enlaces son sencillos y se nombran, sencillo significa que es un solo enlace, carbono-carbono, y se nombran con un prefijo griego, ¿vale? Un prefijo, es decir, si vamos a tener varios átomos de carbono, pues se van a nombrar de una determinada manera para, de alguna manera, nombrar el número de átomos de carbono que tiene esa molécula. Bien, que indica el número de átomos de carbono de la cadena, correcto, al que se añade la terminación ano. Por ejemplo, esto lo tenéis, mirad, esto lo tenéis que aprender de memoria, pero esto no os preocupéis porque lo copiáis y conforme ya vayáis haciendo muchas fórmulas os va a salir solo, ¿vale? Entonces vosotros lo tenéis ahí en vuestra libreta copiado y ya está. Os recuerdo, o os digo por primera vez, los que estáis viendo formulación orgánica por primera vez. Cuando tenemos un carbono en la molécula, ese se va a llamar metano. Cuando sea 2, etano, 3, propano, 4, butano, 5, pentano, a partir de aquí ya son fáciles. 5, pentano, 6, hexano, 7, heptano, 8, octano, 9, nonano, 10, decano, 11, undecano y 12, dodecano. Más allá de eso, no os preocupéis que no nos vamos a salir, ¿vale? Daros cuenta de que con un dodecano, o sea, una cadena de 12 carbonos, ya nos da para meter ahí radicales, porque los radicales van a consistir en que vamos a quitar un hidrógeno y vamos a incluir otra cadena, una ramificación a esas cadenas. Estas son cadenas simples, evidentemente. Ahora ya vamos a ir viendo poco a poco cómo nombrar. Lo importante es que ya sepáis estos nombres y que los tengáis delante vuestra, porque cuando tengamos una cadena de 5 carbonos, ¿cómo se va a llamar? Muy bien, pentano. Y cuando tengamos una cadena de 6, muy bien, hexano. Y cuando tengamos una cadena de 12, dodecano. Fantástico, vamos así. Bien, dice, pueden tener ramificaciones, es decir, que nosotros podemos tener una cadena de 5 carbonos y en el carbono 3 y en el carbono 2 tener un CH3, como puede ser lo que vemos aquí, ¿vale?
aquí tenemos los radicales y cómo se nombran. Es decir, si yo a esa cadena se le une un radical, ¿qué es lo que tengo? Si se le une un CH3, se llama metil o metilo. Si se le unen dos carbonos a la cadena, se va a llamar etilo. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, eso viene del etano que hemos visto antes. Miradlo en vuestra libreta, que ya tiene que estar copiado, y veis que con dos carbonos es etano y con un carbono es metano. Por lo tanto, el radical con un carbono será metil o metilo, y el radical con dos carbonos será etil o etilo. Y el de tres carbonos, pues será propil o propilo. Así de sencillo. Estas cosas sí las tiene la orgánica, que muchas veces es muy fácil nombrarlo, ¿vale? Porque se repite esa terminación. Aquí tenemos uno especial que es el isopropil o isopropilo, o también que podemos hacerlo como 1-metil etil. O sea, que este carbono, que será el carbono 1, se le añade un radical metil a un etano, que en forma de radical será etilo. No os preocupéis por todo esto, no os preocupéis, porque ahora son muchos nombres, pero luego los vamos a utilizar tantas veces que será muy sencillo. Así que tranquilos porque vamos allá. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer una serie de reglas ordenadas en las que nosotros vamos a aprender cómo se formula, cómo se establece un nombre a una cadena hidrocarbonada. Y vamos, cada una de esas reglas a verlas detenidamente. Son reglas, atención, que forman un orden. Si yo pongo aquí primer paso, es el primer paso que vamos a dar cuando tengamos una molécula orgánica delante, ¿vale? ¿Qué dice el primer paso? Se toma como cadena principal la que tiene mayor número de átomos de carbono, ¿vale? O sea, nosotros vemos una molécula, nos abruma muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene muchos átomos de carbono y no sabemos cómo nombrarla, ¿vale? Y eso es normal y natural ahora mismo. Vamos a ver, se toma como cadena principal. ¿Cadena principal qué es? Pues la cadena que más carbonos tenga, mayor número de átomos de carbono. Nosotros tenemos, yo ya he escrito aquí de todo, ¿vale? Para que sepáis, o sea, desglosar de ahí lo que tenemos. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Pero ¿cuál es la cadena principal? Es decir, ¿cuál es la cadena que más carbonos tiene? Si yo tiro por aquí, tendría 4 carbonos. Si tiro por aquí, tendría 5 carbonos. Pero si hago todo esto, ¿vale? Tendría 6 carbonos. Con lo cual, ¿quién gana? ¿La de 4, la de 5 o la de 6? Pues gana la de 6, efectivamente. Dice, si hubiese varias con el mismo número, se toma como principal aquella que posea más radicales. ¿Qué es un radical? Esto. Es decir, que nosotros imaginaros que en una molécula tenemos 6, o sea, varias combinaciones y que nos sale 6. Menudo dilema, ¿no? Pues evidentemente tenemos que coger aquella cadena que más radicales tenga. ¿Y qué es un radical? Ya lo he explicado anteriormente, pero aquí lo veis en un ejemplo práctico, que es este. Esto es un radical. ¿Por qué? Porque ya había numerado yo la cadena principal. Y además aquí hay una cosa que te voy a avanzar, pero la tenemos en una norma más adelante. Pero ya te lo voy a decir. Mira, yo he empezado por aquí a numerar. ¿Por qué? Porque el radical este, que llamamos metilo, ya lo he dicho cómo se llama, este radical que está fuera de la cadena principal, por eso es un radical, está en el carbono 3. Si yo empiezo a numerar desde aquí, ¿vale? Entonces sería un carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Cuál sería el carbono 3? Aquí en el carbono 3 no tendríamos. Por lo tanto, elijo este orden porque aquí está el radical más cercano. Es decir, si empiezo por aquí, repito, 1, 2, 3, 4, estaría mal, ¿vale? No obstante, ahora lo vamos a ver esto más adelante. Como podéis ver, esto se llamaría, muy sencillo, 3-metil hexano. Es decir, tenemos una cadena de 6 carbonos, como tienes en tus apuntes ya anotado, que la cadena de 6 carbonos se llama hexano, pues ahí lo tenéis, nombrado, hexano, tiene 6 carbonos. Y ahora tenemos pues un grupo metilo o metil en el 3. Pues se nombra así, 3, pongo un guión, metil hexano,
¿vale? Quedaros con esta primera. ¿Cómo se nombra una cadena principal? Lo tenéis aquí. Dale al pause, analizarlo y si tenéis alguna duda me preguntáis en clase. Seguimos. Segundo paso. Se numera la cadena de un extremo a otro del modo en que las ramificaciones tengan los localizadores más bajos posibles. Ya lo he explicado, pero aquí lo tenemos como segunda norma. Dice, a igualdad de situación se numera en modo que caiga el localizador. Os digo que los localizadores son estos numeritos que yo pongo aquí. Me preguntaréis si hace falta ponerlo en un examen. No, no hace falta ponerlo en un examen. Que luego te lleva un lápiz y lo pone encima. Pues mira, llévatelo. Pero eso luego lo borras y se te queda muy bonito, ¿vale? Entonces, daros cuenta de que muchas veces pues puedo empezar por aquí o puedo empezar por aquí, ¿vale? Vamos a ver. Lo primero que todo, aplicamos la primera norma, ¿no? Si yo cojo esta, se me quedan 5. Perfecto. Se me quedan 5. Si cojo esta, se me quedan 5. Si cojo esta, se me quedan 5. Si cojo esta, se me quedan 3. Si cojo esta, se me quedan 5. Pero si nos damos cuenta, coja la que coja, yo tengo que cogerla bien y elegirla bien, ¿vale? Entonces, si yo cojo esta de aquí, ¿vale? Esta tiene en el 2, este está muy bien este ejemplo, ¿vale? Este se quedaría 2, ¿lo veis? Un 2 en el carbono 2, esta cadena, como podéis ver, cadena bien numerada, cadena mal numerada. La verde está mal numerada. O sea, yo he empezado por aquí, en una mala localización de los localizadores, que son los numeritos, y he empezado por aquí, y tenemos que ver, mira, en el carbono 2 tenemos 2 radicales metilo, ¿vale? Y en el carbono 4 tenemos un radical metilo. Fijaros cómo se quedaría. Se quedaría bien hecha la fórmula, se quedaría 2, 2, 4 trimetil, es decir, que tenemos 3 grupos metilo en estos localizadores. Daros cuenta que los localizadores se ponen con coma y se separan esos localizadores con un guión tras el nombramiento de esos radicales. Sería trimetil pentano. Y no sería, esta estaría mal, no sería el 244. Daros cuenta, ¿qué localizadores, qué números son más grandes? ¿Estos o estos? Evidentemente estos son más grandes. Y si pones los localizadores más grandes, te habrás equivocado en la formulación, ¿vale? Esto es que se hace así. Es que esto no tiene más que estudiárselo y ponerse mano a la obra haciendo que ahora haré contigo más compuestos orgánicos, ¿vale? Lo veremos con ejemplos y haremos mucho, ¿vale? Entonces, nos quedamos con esto, con que esta forma de numerarlo, es decir, desde aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, está bien numerada, pero esta está mal numerada. ¿Por qué? Porque aquí, si tiramos desde aquí, se nos quedaría 2 metil, 4, 4, o sea, 2, 4, 4 trimetil, en vez de 2, 2, 4 trimetil, que como podéis ver, si sumamos estos localizadores y estos son más bajos. Son, ¿lo veis? Localizador más bajo a igualdad de situación. Porque puedo numerar por aquí y tengo una situación igual, ¿vale? Además, con el mismo número de radicales, con lo cual, espero que esto haya quedado claro. Si no te has enterado, pregunta en clase, pero tranquilo. Tienes que esperar a hacer conmigo también muchas fórmulas y darte cuenta de todos estos detalles. Muy bien, seguimos. Quedaros con segunda norma. Vamos a la tercera. Se nombra primero las ramificaciones, es decir, como podéis ver, 4 etil, 2 metil, 5 propil, octano. Bien, en el orden alfabético, muy importante, orden alfabético, ¿lo veis? Orden alfabético, es decir, etil va antes que la M, la E va antes que la M y la M va antes que la P, ¿de acuerdo? Y se nombran los radicales, que tenemos un radical de 3 carbonos propilo, otro radical de 2 carbonos etilo y otro radical de un carbono metilo, ¿vale?
Dice, indicando su posición mediante un número de localizador. Como sabéis, estos son los localizadores. Yo aconsejo que mientras estamos practicando formulación orgánica e incluso en el examen, apuntemos los localizadores para que luego a la hora de nombrar no cometamos errores. Es muy sencillo, sin poner localizadores, equivocarte en el número. Recordad que el número no indica el orden, lo que indica el orden es el orden alfabético de los radicales, ¿de acuerdo? Bien. Dice, y se termina con el nombre de la cadena principal, como podéis ver, octano, porque tiene 8 carbonos, ¿vale? Octano, y si el localizador tiene una sola posibilidad, no se especifica. Es decir, si tenemos una sola posibilidad, es decir, solo tiene una posibilidad de tener el mismo, te tires por donde te tires, el mismo localizador, no hace falta especificarlo. Veremos un ejemplo de eso, no te preocupes, ¿vale? Tú ve quedándote un poquillo con la idea y vamos a seguir. Esto es que al principio un poquillo lioso y lo entiendo, pero no te céntrate en lo que te voy explicando. Muy bien. Se nombra primero las ramificaciones, evidentemente, como podéis ver, eso ya lo hemos comentado. Perdón, esto es otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo en el que empezamos o por aquí o podemos empezar por aquí, ¿vale? Si empezamos y ponemos cadena principal todo esto, tendríamos que nombrar de radical, pero estaría mal. ¿Por qué? Porque la primera era que cojamos la cadena con más número de átomos de carbono. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, va a ser un hexano, ¿vale? Y aquí tendremos un radical etil y un radical metil, ¿vale? Entonces será en orden alfabético, primero etil y luego metil, ¿vale? Entonces, el etil y el metil. En el carbono 3, como puedes ver, tenemos el etil y en el carbono 4 tenemos el metil, ¿vale? 4, 3, etil, 4, metil. Bien, ¿qué pasaría si yo empiezo a nombrar por aquí, 1, 2, 3, ¿vale? Pues que realmente hay que estar pendiente de que primero se nombra el etil. Y como se nombra primero el etil, tengo que poner en el localizador 3 ese primero. ¿De acuerdo? Si empezaríamos por aquí, el primero, el 3 sería el metil. Con lo cual, lo suyo es respetar este localizador. Ahora lo veremos más adelante, no te preocupes. Otro ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo de 9 carbonos, en el que tenemos, evidentemente, aquí, si empezamos desde aquí, está bien, si empezamos por aquí, está mal, porque el primer radical estaría aquí, ¿vale? Tenemos 4 etil, 5 propil. Etil significa 2 carbonos, 5 propil significa 3 carbonos. Como podéis ver, 4 etil se nombra primero porque E va antes que P y 5 propil. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la cuarta. Si existen varios radicales iguales, como podéis ver aquí, tenemos un radical y otro radical, se utilizan los prefijos ditri. Ya lo estamos utilizando antes hemos visto varios. Con lo cual, esto es importante que lo sepáis. Y sus localizadores se ponen juntos, es decir, 2,2. Entre dos localizadores iguales que se refieren a lo mismo se pone una coma y luego se separa del nombre con el prefijo di, tri, tetra en función a los que tengamos. Bien, estos prefijos no se tienen en cuenta para el orden alfabético, ¿vale? El di, o sea, dimetil, o sea, un etil va antes que el dimetil, no por orden alfabético, sino porque lo que realmente prioriza es esto, ¿vale? Es precisamente esta M y no esta D, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta. Es lo que configura el radical, no el di, tri, tetra. Es decir, si tenemos 3 metilos, los metil siempre van después que el etil y antes que el propil, porque empiezan por P, por M, por P y por E. O sea, sería etil, metil, propil, ¿de acuerdo? No podría ser metil, etil, propil, porque ahí hemos cometido un error de orden alfabético. Y lo de di, tri, tetra, eso no se tiene en cuenta, ¿de acuerdo? En el orden, para que lo hagamos bien, ¿vale? No os preocupéis que esto son muchas cosas, pero cuando empecemos a hacer fórmulas, no os preocupéis. Venga, porque lo vamos a ver todo. Bien, otro ejemplo. Pues tenemos, como podéis ver, aquí tenemos 2 radicales propilo,
hemos empezado por aquí porque es la forma, el 3 es el localizador más bajo, tenemos un metil y tenemos un 4,4-dipropil. Como podéis ver, la M va antes que la P. Y ponemos 3 porque tenemos en el carbono 3 el grupo metilo y 4,4 porque tenemos dos grupos propilo en el carbono 4. ¿Vale? Carbono 3 metil, guión 4,4 guión dipropil octano. ¿Por qué octano? Porque es una cadena de 8 carbonos. Si miramos todo esto, podemos ver claramente que la cadena, atención que aquí también hay 8 carbonos, bueno, 7 carbonos. Mirad, una cadena de 7 carbonos la tenemos aquí. Tenéis que seguir la lucecita roja, ¿vale? 7 carbonos. Esa no nos vale, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tampoco, también tendríamos 7 carbonos. Tendríamos que hacer aquella cadena que tenga más número de átomos de carbono. Y luego elegimos el orden en función al que tenga los números de localizadores más bajos. Os estoy dando un resumen de todo lo que vamos viendo, ¿vale? Bien. Dice, como vemos en los ejemplos que acabamos de ver, y tienes copiado en tu libreta conmigo, pues los números de localizadores se separan los unos de los otros mediante comas, ¿vale? Y estos se separan de los nombres mediante guiones. Si os dais cuenta, estos guiones también son importantes y tenemos que incluirlos en nuestra forma de nombrar, ¿de acuerdo? Algunas veces este guión se ha omitido y veréis libros que omite ese guión, pero normalmente esta es la disposición, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a lo último que vamos a ver en este vídeo para no liarnos más, y nos vamos directamente a ejercicios resueltos, que es de inorgánica, ¿vale? De orgánica, perdón. Si las cadenas laterales son complejas, es decir, aquí tenemos una cadena lateral compleja, mirad, o sea, lo que es un radical complejo, ¿vale? Dice, se nombran de forma independiente, es decir, entre paréntesis. O sea que nosotros tenemos que utilizar paréntesis, ¿vale? Dice, en estos casos se ordenan por la primera letra del radical. Dice, por ejemplo, en el 1,2-dimetil, como podéis ver, propil, si tenemos en cuenta el radical, o sea, la letra D. Es decir, en este caso sí hay que tener en cuenta la D, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de que sea con un radical, una cadena lateral compleja, ¿vale? Un metil, un etil, un propil, eso sin problema, pero cuando nos vemos en la necesidad de nombrar entre paréntesis, la D sí se tiene en cuenta. Esto es una excepción muy minuciosa para que no nos llevemos a confusión. Evidentemente estas moléculas tan grandes no las solemos poner en los primeros cursos, pero en primero bachillerato ya eso sí se estila, ¿de acuerdo? Así que si estás en primero bachillerato, esta es una fórmula que te puede caer, y esto es una consideración que tienes que tener en cuenta. Dice, las cadenas laterales, el localizador que lleva el número 1, ¿de acuerdo? Es el carbono que está unido a la cadena principal. ¿Eso qué significa? Pues que este carbono 1 se refiere a este carbono, que el carbono que está unido, si os dais cuenta, he puesto para el nonano, que es la cadena más larga, he puesto nuestra numeración de lo que es un nonano, pero para especificar los números he puesto verde. Es decir, estos números no entran dentro de la numeración de la cadena total, sino en la numeración del 1,2 dimetilpropil, ¿vale? El propil es 3 carbonos, pero que encima es complejo porque tiene 2 radicales dentro de un mismo radical, y en ese caso tenemos que poner paréntesis. Espero que haya quedado claro. Esto ha sido todo. Es maravilloso estar aquí, que os vaya súper bien, y nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser haciendo ejercicios conmigo. Hasta ahora.